La piedra que giró la suerte. En lo profundo de las montañas del norte, donde los caminos se pierden entre nieblas eternas, vivía un joven llamado Riku. Su vida parecía estar marcada por una secuencia interminable de infortunios, sus cultivos se marchitaban sin razón, las lluvias llegaban cuando no debían, y todo aquello que emprendía terminaba torciéndose. Una tarde, tras ver cómo una tormenta inesperada arrasaba su pequeño huerto, Riku cayó de rodillas y murmuró al cielo: ¿qué he hecho para merecer tanta mala suerte? Esa noche, en sueños, escuchó una voz muy suave, casi un susurro. Camina hacia el este durante 3 días. Al pie del monte Raizan, encontrarás lo que buscas. Al amanecer, sin dudar, Riku emprendió el viaje, con una pequeña bolsa de arroz y la esperanza, última sobreviviente de su desdicha, como única compañía. El primer día fue tranquilo, aunque el viento soplaba en contra. El segundo día, una serpiente cruzó su camino, pero no lo mordió. El tercer día, al llegar al pie del monte señalado, encontró algo inesperado, un anciano sentado sobre una roca, tallando una piedra redonda con infinita paciencia. El viejo no lo miró. Solo dijo: si has venido buscando fortuna, siéntate. Pero primero, suelta tu historia de mala suerte. Aquí, no sirve de nada. Riku lo miró, confundido. ¿Soltar su historia? Pero algo en la mirada del anciano, o tal vez en el silencio que lo rodeaba, le hizo quedarse. Y así comenzó un giro que cambiaría su destino. Riku se sentó frente al anciano. El monte Raizan parecía dormido bajo una neblina suave, como si todo el paisaje escuchara en silencio. ¿Cómo suelto una historia?, preguntó el joven. El anciano tallaba sin pausa. La piedra en sus manos era común, rugosa, sin forma. Sin apartar la vista de ella, dijo: cuéntala una sola vez. Luego no vuelvas a repetirla ni dentro ni fuera de ti. No la alimentes. No la uses como excusa. Deja que muera en el aire. Riku tragó saliva. Entonces habló. Contó cómo su padre había desaparecido una noche de invierno, cómo su madre enfermó y se marchó sin dejarle más que una manta y una pequeña semilla. Habló de los inviernos duros, de las miradas de lástima, de todo lo que intentó y falló. Palabras que llevaba años repitiéndose a sí mismo, una y otra vez, como un lamento sin fin. El anciano no interrumpió. Solo seguía tallando. Cuando Riku terminó, sintió que algo se le había desprendido del pecho, como si una roca invisible hubiera rodado fuera de su interior. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz baja. El anciano levantó por primera vez la mirada. Sus ojos eran serenos, como un lago sin viento. Ahora que has soltado tu historia, estás listo para crear una nueva. Y puso la piedra que había tallado en las manos de Riku. Era perfectamente redonda. Suave. Liviana. ¿Qué hago con esto?, preguntó. Cada vez que creas que la mala suerte vuelve, gírala en tu palma. Pero recuerda, no es la piedra la que cambia tu destino. Es el silencio que has dejado en ti. Riku sostuvo la piedra en sus manos. No tenía inscripciones, ni brillos, ni signos de poder alguno. Era apenas una piedra lisa. Pero había algo en ella, algo que no venía de la piedra, sino del momento en que le fue entregada. ¿Y si vuelvo a fallar?, preguntó en voz baja. Fallamos cuando insistimos en que el mundo debe ser como queremos, respondió el anciano. Pero la vida no se trata de controlar. Se trata de escuchar. La mala suerte no existe. Solo existe la resistencia. Riku frunció el ceño. ¿Entonces todo lo que me pasó, no fue mala suerte? El anciano negó con calma. Fue vida. Vida enseñándote sin adornos. Cuando la llamas mala suerte, la rechazas. Y lo que rechazas, persiste.
Un silencio se extendió entre los dos. El viento sopló con suavidad. Riku cerró los ojos. Por primera vez, en lugar de pensar en todo lo que había perdido, sintió algo distinto: gratitud. Gratitud por seguir caminando, por haber llegado hasta allí, por esa piedra sin promesas que de algún modo contenía el eco de una verdad olvidada. El anciano se levantó. Ahora ve. No vuelvas al mismo lugar con la misma mirada. Riku se puso de pie. No había mapas, ni instrucciones, ni bendiciones. Solo una piedra redonda y el recuerdo de unas palabras que no necesitaban repetirse. Y comenzó su viaje de regreso. Pero esta vez, todo era distinto. El camino de regreso fue el mismo, las mismas curvas, las mismas pendientes, el mismo sendero cubierto de hojas secas. Pero algo había cambiado. No era el paisaje. Era Riku. Donde antes veía obstáculos, ahora veía pausas. Donde antes sentía ansiedad, ahora había espacio. Caminaba sin prisa, girando la piedra en su palma de vez en cuando, como quien recuerda sin apegarse. En la aldea, nadie notó de inmediato el cambio. Las casas seguían igual, las personas igual, y las dificultades, también. Una de las vigas de su choza había cedido, y los restos de su huerto aún estaban ahí, secos y rotos. Pero Riku no suspiró. No maldijo. Se arremangó con tranquilidad y, antes de hacer nada, se sentó en silencio, con la piedra entre las manos. Recordó las palabras del anciano: no es la piedra la que cambia tu destino. Es el silencio que has dejado en ti. Y en ese silencio, algo emergió: claridad. Decidió empezar por una esquina del huerto, no por todo a la vez. Plantó solo unas semillas. Regó sin esperar milagros. Reparó la viga con lo que tenía, sin quejarse por lo que faltaba. Y así, día tras día, lo que antes llamaba mala suerte empezó a transformarse en lecciones suaves. O tal vez siempre lo fueron, y él apenas ahora comenzaba a escucharlas. Pasaron semanas. La tierra comenzó a responder. Pequeños brotes asomaron entre el suelo que antes parecía estéril. Las lluvias ya no se sentían como amenazas, sino como visitas necesarias. Incluso las aves, que antes evitaban su huerto, volvían a cantar cerca de su casa. Un día, mientras recogía agua del pozo, una vecina se acercó y dijo: Riku, tienes otra cara. ¿Te ha pasado algo bueno? Él sonrió. No me ha pasado nada, pero yo he empezado a ver distinto. La mujer frunció el ceño, sin comprender del todo, pero Riku no explicó. No hacía falta. Cada persona ve desde la historia que aún no ha soltado. Por las noches, Riku seguía girando la piedra en su mano antes de dormir. No como un talismán, sino como un recordatorio. No necesitaba suerte. Solo presencia. Solo silencio. Y comprendió algo profundo: la mala suerte no era más que el ruido que él mismo había puesto entre lo que ocurría, y la manera en que lo interpretaba. Ahora, cuando algo se torcía, respiraba, giraba la piedra, y pensaba: esto también tiene su lugar. Aun si no lo entiendo. Con el tiempo, otros comenzaron a notar su paz. Le pedían consejos, lo invitaban a compartir té. Pero él solo respondía con calma: yo no cambié mi destino. Dejé de pelear con él. Y en ese espacio sin lucha, todo empezó a fluir. Una mañana, mientras Riku recogía leña en las afueras del bosque, encontró a un joven sentado en una roca, cabizbajo, murmurando con amargura. Su ropa estaba desgastada y su mirada llena de sombra. Todo me sale mal, decía. Trabajo y no alcanza. Ayudo y nadie me ayuda. El mundo está en mi contra. Riku se vio reflejado en él. Se acercó en silencio, y se sentó junto al muchacho sin decir palabra.
Sacó su piedra del bolsillo y comenzó a girarla lentamente entre sus dedos. El joven lo miró, intrigado. ¿Qué haces? Escucho el silencio, respondió Riku. ¿Y eso sirve de algo? Riku sonrió, pero no respondió. Solo extendió la piedra hacia él. El muchacho la tomó con recelo, como si esperara que hiciera magia. No tiene nada de especial, dijo. Exacto, dijo Riku. Como la vida. Solo cuando dejamos de exigirle que sea especial, comienza a revelarse. El joven lo miró sin entender, pero algo en su interior se aflojó, como una cuerda que deja de tensarse. Riku le habló entonces con voz suave. Cuéntame tu historia. Pero cuéntala una sola vez, y luego déjala ir. El muchacho dudó, y luego empezó a hablar. Como él lo había hecho tiempo atrás. Y en el aire de aquel claro, bajo los árboles, una nueva historia comenzaba a nacer. Cuando el joven terminó de hablar, el bosque guardó un momento de profundo silencio. Ni una hoja se movía, como si incluso la naturaleza hubiera escuchado su dolor con respeto. Riku tomó la piedra y la colocó de nuevo en la mano del muchacho. Ahora ya no es solo una piedra, le dijo. Es el final de lo que te contó el pasado, y el principio de lo que decides contar desde hoy. El muchacho la observó en silencio, y por primera vez, no se quejó, no protestó. Solo respiró hondo. Como si por dentro se derritiera una vieja armadura hecha de quejas, reproches y culpa. ¿Y si vuelvo a caer? Preguntó. Entonces recuerda, no hay mala suerte. Solo experiencias que vienen sin envolver. Riku se despidió sin dar más consejos. No necesitaba que lo siguieran, ni que lo recordaran como un sabio. Su misión era simple, dejar una huella que no atara, sino liberara. De regreso a casa, pensó en el anciano del monte Raizan. Quizá ya no estaba. Quizá solo fue un símbolo del instante en que uno se cansa de ser víctima, y el alma llama a despertar. Giró su piedra una última vez. Y comprendió. La suerte no cambia cuando el mundo cambia, sino cuando tú ya no necesitas llamarla así. Pasaron los años. Riku envejeció sin hacerse notar demasiado. Nunca fue rico, nunca famoso. Pero su huerto floreció cada primavera, su hogar se mantuvo cálido cada invierno, y su corazón, en calma, dejó de medir los días por lo que ganaba o perdía. A veces, en la plaza del pueblo, los más jóvenes se le acercaban para preguntarle si tenía algún secreto para la buena suerte. Y él, con su sonrisa tranquila, respondía. Solo aprendía a no llamarla mala. Aún llevaba la piedra en el bolsillo, aunque ya casi no la giraba. No porque hubiera perdido su valor, sino porque el silencio que la hacía poderosa, ahora vivía dentro de él. Y así, cuando llegó su última noche, serena, sin dolor ni drama, la colocó sobre una mesa junto a su cama, con la luz de la luna acariciando su superficie redonda. No dejó riquezas, pero sí algo más raro. Un pequeño círculo de personas que, cada vez que las cosas no salían como esperaban, en vez de maldecir al destino, simplemente cerraban los ojos, respiraban hondo, y susurraban para sí mismos. Después de esto, nunca volveré a enfrentar la mala suerte del mismo modo. Y así, sin prometer milagros, el legado de Riku siguió rodando. Como una piedra. Como un giro suave. Como un cambio interior que nadie puede quitarte.